Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy les quiero hacer un video un tanto rápido. Vamos a cambiar el sensor de cigüeñal que está en esa parte, y aquí mero tenemos el sensor. Este es el sensor de cigüeñal. Como pueden observar, solo tiene dos tornillos que hay que retirar con un dado del número 10. Solamente vamos a quitar esos dos tornillos y se retira muy fácilmente. El arnés solamente sale hacia un lado. Vamos a quitarlos y ahorita les muestro cómo es que sale. Y bueno, antes de hacer el corte del sensor, vamos a desconectar el poste negativo de la batería para que no tengamos ningún problema. Ok, desconectamos. Ya quitamos los dos tornillos y prácticamente se sale solo. No tenemos que hacer presión, ya solamente hay que removerlo hacia adelante. Y de esta manera sale el sensor de posición de cigüeñal CKP, o también llamado PMS. Este de dos pines, y pues ya se ve bastante como oxidado, bastante sucio. Vamos a reemplazarlo, y también es muy probable que tengamos que reemplazar el arnés. Ya que ahorita en el video no mostré cómo retiré el arnés del sensor, aquí se los voy a mostrar. Así es como está colocado en el carro, y el arnés va de la siguiente manera, va colocado así, de esta manera. Aquí tiene los pequeños seguros, como pueden observar. Así es como está colocado cuando está en el carro, de la siguiente manera. Acá está la pared del motor, va sujeto con los dos tornillos. Lo que tenemos que hacer antes de jalarlo, ya que tiene aquí un pequeño seguro, si vamos a cambiar el sensor y el arnés, pues no es necesario quitarlo, ya que nada más cortamos pegado al arnés. Pero si solamente vamos a cambiar el sensor, entonces sí tenemos que retirarlo. Para esto tenemos que levantar esta patita. Como pueden observar aquí, esta la tenemos que levantar. Nos podemos ayudar con un destornillador. Ahorita les muestro. Bien, aquí les muestro el destornillador. Tenemos así el sensor, lo metemos en esta parte y lo levantamos. Al momento de levantarlo, lo podemos colocar de esta manera y vamos a jalar. Hay que jalar con algo de fuerza, pero de esta manera no se nos va a romper. Podemos volverlo a hacer. Metemos el destornillador, levantamos y jalamos con fuerza. Prácticamente lo que tenemos que hacer para poder quitar el arnés de forma correcta sin que se dañe nuestro seguro del sensor. Es lo que les quería mostrar porque no lo alcancé a grabar en el video. Este es el sensor que hemos comprado. Es un sensor genérico, igual que el que teníamos. La verdad tuvo una buena duración a pesar de que es económico. Me costó 290 pesos y me duró aproximadamente 5 años. Entonces me parece muy bien la duración. Y también compramos de una vez el pequeño arnés para ya no tener ningún tipo de problema de falsos contactos. Este me costó 65 pesos. Vamos a reemplazarlo. Y bueno, aquí tenemos lo que es el arnés. Ya el arnés se ve bastante desgastado. En la parte del cable del contacto, aquí ya se ve como trozado. Ya no da mucha confianza de que esté funcionando bien. Y pues vamos a reemplazarlo de una vez. Les comento, para reemplazarlo solamente nos guiamos en la manera en que está colocado. Si pueden ver, aquí tenemos este seguro. Nos basamos en el seguro tal cual, y de esa misma manera vamos a conectar el otro. Si pueden observar, el nuevo arnés tiene también su seguro. De esta misma manera vamos a hacer la conexión. Solamente vamos a cortar tal cual, y en esa misma forma vamos a hacer la conexión nuevamente. Ok, cortamos y vamos a conectar. Bien, aquí una vez que cortamos, unimos el cable, lo juntamos y por ahí le pusimos un poco de aislante para que esté un poco más seguro. Y como les comenté, se tienen que basar tal cual como viene el seguro del arnés para colocarlo de la misma manera en que lo quitan. De esa misma manera volverlo a colocar para que no tenga ningún tipo de problema e inconveniente. Y bueno, ya una vez que hicimos este proceso, vamos a instalar el nuevo sensor y conectarlo. Bien, aquí ya hemos colocado el nuevo sensor. Ya solamente falta colocar el arnés que previamente ya hemos reemplazado. Vamos a colocar el arnés. Bueno, aquí ya por último les muestro. Ya conectamos, ya hicimos la conexión. Ya está instalado. Como les dije, es un proceso muy sencillo, muy fácil. Cualquiera de ustedes lo puede hacer. Solo tomen las debidas precauciones. De momento es lo que les quería mostrar. Y bueno, ya nada más vamos a probarlo. Hasta la próxima.